Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Primera de Timoteo capítulo 4, Primera de Timoteo capítulo 4, y vamos a continuar estudiando esta hermosa carta. Algo rápidamente del contexto. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un joven pastor que fue enviado a la iglesia que estaba en Éfeso para pastorearla, ¿sí? Y corregir ciertos problemas que habían en esa iglesia. Mira ahí en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3 dice: ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Ese era el mandato que Pablo le había dado a Timoteo. ¿Que fuese a dónde, hermanos? ¿A dónde? A Éfeso. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? ¿Está ahí, hermano Felipe, el versículo? 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. ¿Con qué propósito? ¿Dónde está? Para que corrigieses algunos que estaban enseñando diferente doctrina. Entonces, hermanos, eso es importante que entendamos. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso? ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso? Estaban enseñando falsas doctrinas. ¿Qué es la palabra doctrina? Enseñanza. Estaban enseñando cosas diferentes a la palabra. Y hace 8 días vimos que el propósito de la iglesia, primero vimos que la iglesia no son estas paredes, sino la iglesia somos nosotros, el cuerpo de creyentes. Y el propósito de la iglesia, ¿cuál era, hermanos? ¿Cuál era? El propósito de la iglesia, recordemos, ¿cuál era? Proteger la verdad, sostener la verdad y proteger la verdad, como dice ahí en 1 Timoteo capítulo 3, desde el versículo 14 al 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, nosotros como iglesia debemos sostener la verdad. Pero ¿por qué es tan importante cuidar la verdad? ¿Por qué se nos pide a nosotros que cuidemos la verdad, hermanos? ¿Qué dijo Jesucristo? Que la verdad, ¿qué? Nos hará libres. La verdad nos hará libres. Este mundo, hermanos, aunque quizás no lo veamos completamente, está esclavizado bajo el pecado. Y la verdad de nuestro Señor Jesucristo es la única que hará libre a las personas. Y esa verdad está siendo atacada por doctrinas de demonios, como vamos a ver el día de hoy. Está siendo atacadas por espíritus engañadores que pervierten la verdad para que la verdad no llegue a los oídos de las personas. Si no llega a los oídos de las personas, no hay libertad. Y si no hay libertad, ¿qué pasa con esas personas? Son esclavas por siempre. Entonces, hermanos, es una tarea supremamente importante la de nosotros de proteger y cuidar la verdad. Y la verdad siempre ha sido atacada desde el principio. Recordemos qué pasó en Génesis, hermanos. En Génesis capítulo 3, versículo 1. ¿Qué pasó? Estaba ahí Adán y Eva andando por el huerto de Edén. ¿Y quién apareció? La serpiente, ¿cierto? Apareció la serpiente. ¿Y qué hizo la serpiente? En versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué estaba haciendo acá la serpiente, hermanos? Estaba cuestionando la palabra de Dios. Estaba cuestionando la verdad. Le estaba diciendo a Eva, con que Dios dijo, ¿sí? Estaba ahí empezando a atacar con mentiras a Eva. Y eso es lo que vemos desde el principio, hermanos, desde Génesis, que la verdad es atacada. Ha sido atacada y es el trabajo de Satanás, atacar la verdad, pervertir la verdad. Él es ¿quién? El padre de
mentira. Y Él está ahí para engañar. Entonces, el día de hoy, hermanos, veremos que Pablo advirtió a Timoteo y a la iglesia que vendrían tiempos futuros donde iban a venir engañadores hablando doctrinas de demonios. Imagínense esas palabras que usó el apóstol Pablo, doctrinas de demonios. Eso suena fuerte, ¿cierto? Demonios. Y vamos a ver a qué hacía referencia con esas doctrinas. Vamos a orar, hermanos. Padre, que seas tú glorificado en esta mañana, que podamos entender la importancia y el trabajo arduo que tenemos de proteger y de cuidar la verdad, Señor. Tu verdad ha sido atacada desde el principio para que más personas se pierdan. Así que es nuestro deber, es nuestra responsabilidad como iglesia del Dios viviente proteger tu verdad, Señor. Ayúdanos a entender en esta mañana que estamos en una guerra donde la verdad está siendo atacada y que nosotros debemos protegerla, Señor. Que seas tú obrando en nuestros corazones, Padre, que si estamos engañados por alguna doctrina falsa, o creyendo cosas falsas, Señor, que seas tú guiándonos a la verdad, Señor, porque la verdad es la única que nos hará libre. Te damos gracias y te pido que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, para que tu palabra sea recibida, para que tu palabra sea creída y vivida, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver ahora sí, 1 Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, del 1 al 5 de lo que vamos a estar estudiando. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y ¿a qué, hermanos? Doctrinas de demonios. Versículo 2, ¿qué dice el versículo 2? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que el Espíritu dice que claramente que en los postreros tiempos. ¿Quién le está hablando a Pablo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le comunicó a Pablo claramente que algunos en tiempos futuros apostatarían de la fe, apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores. Vamos a ir a Juan capítulo 16, versículo 13, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará a su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Hermanos, el Espíritu Santo debemos entender que es el que nos guía a toda verdad. A través del Espíritu Santo, o si el Espíritu Santo está morando en nosotros, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Él no nos va a permitir que caigamos en el error. Y le está diciendo a Pablo que en tiempos futuros habrán personas que apostatarán de la fe. ¿Qué es esa palabra apostatar? Suena como fuerte, ¿no? Apostatar de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Es básicamente volverse atrás o recaer, ¿sí? Volverse atrás o recaer. O sea que aquí el Espíritu Santo le está diciendo a Pablo que vendrán personas en los tiempos futuros que van a retroceder en cuanto a su fe. En cuanto a su fe. Y esto no se trata de que algunos cristianos caen en pecados, sino se trata de un abandono definido del cristianismo. Es básicamente, un apóstata básicamente dice, creía en Cristo,
creía que Él era el Hijo de Dios, creía que Él había venido en carne, ahora ya no creo absolutamente nada de eso. ¿Sí? Me vuelvo atrás. Eso es un apóstata, volver atrás o recaer. Hermanos, es triste, es muy triste porque precisamente ayer en la noche Pastor Félix me envía un mensaje, un video de una noticia que salió del hijo del pastor John Piper. Yo creo que todos hemos escuchado o casi todos hemos escuchado acerca de ese pastor, y básicamente su hijo se crió en una iglesia de sana doctrina, donde su papá le enseñaba las bases de la fe. ¿Y qué pasó? En estos momentos, él ahorita es famoso en TikTok por cuestionar la fe cristiana. Es famoso, tiene miles y miles de seguidores. Hace videos de 1 minuto donde cuestiona el cristianismo, dice que ya no cree, ¿por qué no lo cree? Hermanos, esto de apostatar realmente es algo que se ve en abundancia. También, hermanos, hace poco sucedió con un escritor de libros cristianos, un muy buen escritor de libros, un conferencista, un pastor, que básicamente dijo, no, yo ya no creo. Vamos a leer algo que él dijo en una de sus entrevistas. La información que se dejó fuera de nuestro anuncio, hablando Joshua Harris, se llama él, es que he experimentado un cambio masivo con respecto a mi fe en Jesús. La frase popular para esto es desconstrucción. La frase bíblica es alejarse. Por todas las medidas que tengo para definir a un cristiano, no soy cristiano. Lo está diciendo él, después de haber escrito libros, de haber pastoreado iglesias, de haber dado conferencias. Está diciendo, ahora no soy cristiano. Eso es un ejemplo de una persona que apostata, ¿sí? Que abandona su fe. Sigo leyendo ahí. A mis amigos cristianos les agradezco sus oraciones. No te lo tomes como algo personal, sino devuelvo las llamadas inmediatamente. No puedo unirme a tu dolor. No veo este momento negativamente. Me siento muy vivo, despierto y sorprendentemente esperanzado. Creo que mi hermana Juliet, que todo estará bien y todas las cosas en general estarán bien. ¿Qué está diciendo él? Ya no creo, ahora estoy feliz, ahora vivo mi vida bien. O sea, hermanos, el tema de la apostasía es algo que, está a nuestro alrededor. Personas que estaban creyendo y dijeron, ahora ya no creo. Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Por un lado, hermanos, hay apostasía individual de personas que abandonan su fe, y por otro lado hay apostasía general. O sea, iglesias que se pueden convertir en iglesias apóstatas, que ya no confiesan a Jesucristo, que ya no siguen a Jesucristo. Y también, curiosamente, esta semana leí una noticia de una señora que era pastora en una iglesia en Canadá, y resultó que ella se declaró atea. Dijo, ya no creo en Dios, ya no creo en Cristo, ya no creo en nada de lo que les estaba enseñando. ¿Y saben qué hizo la iglesia? Dijo, bueno, pues ahora enséñanos lo que tú crees. Y ahora es una iglesia donde no se predica a Cristo, no se predica la Biblia, sino se predican mensajes humanistas. Una iglesia que pasó quizás de seguir a Cristo a apostatar. Hermanos, y nuestro deber como iglesia es proteger la verdad. Proteger la verdad. Es algo sumamente importante, hermanos. Estas personas que niegan la fe, ¿sería que antes eran salvas y ahora han perdido su salvación? O sea, antes habían creído fielmente y ahora ya dejaron de creer. Realmente la Biblia nos dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 19 que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido con nosotros.
pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Hermanos, una persona que apostata no quiere decir que perdió su salvación, sino quiere decir que realmente nunca había creído en Jesucristo. Y estaban creciendo en la iglesia, vivían como un cristiano más, como un creyente más, pero realmente en su corazón nunca habían creído y salieron de la iglesia porque no eran de nosotros. Hermanos, también este tema acerca de la apostasía es un tema, un megatema del Nuevo Testamento. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 3 al 5 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando del hijo de perdición. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, Jesucristo no vendrá antes que venga la apostasía. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y la apostasía va a ser algo donde, en cantidades grandes, personas van a rechazar a Cristo, van a rechazar sus creencias y se van a ir tras ¿quién? Tras el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, a veces lo pensamos como que es alguien satánico con una cruz aquí en la frente, batas volteada, con cosas que demuestran que es satánico. No, realmente lo vemos como un hombre piadoso, que se sienta ¿en dónde? En el trono de Dios y haciéndose pasar por Dios. Entonces va a ser una persona piadosa, entre comillas, ¿sí? Entonces, hermanos, aquí también dice el apóstol Pablo que ¿por qué se han apartado de la verdad? ¿Por qué han apostatado? ¿Por qué han apostatado? Dice ahí en el versículo 1, escuchando ¿qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos apostatarán, hermanos, ¿porque qué? Porque ponen atención ¿a quién? A espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué quiere decir eso? Esa palabra doctrinas de demonios, hermanos. ¿Qué quiere decir? Básicamente es enseñanzas que han sido sugeridas por los demonios, ¿sí? Por los secuaces de Satanás, por las personas que están en este mundo siendo influenciados por ellos para engañar. Entonces, ¿y cómo llegan a ser apóstatas? Porque escuchan ese mensaje que ellos predican. Y Jesús advirtió que vendrían falsos maestros y falsos cristos. Mateo 24, del 4 al 5 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos negarán. ¿Qué dice ahí? Mirad que nadie os engañe. También Pablo, cuando habló a la iglesia de Éfeso antes de enviar a Timoteo, ¿qué le dijo en Hechos capítulo 20? Dice: porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros tiempos vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias, hermanos? Son los deseos malos del corazón, ¿sí? Y habrán muchos engañadores que van a querer hacer, hermanos. ¿Qué van a querer hacer? Engañar. ¿Qué dijo ahí Jesucristo? Mirad que nadie os engañe. ¿Qué dijo ahí el apóstol Pablo? Para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, los falsos maestros, las personas, los secuaces de Satanás están
ahí ¿para qué? Para sacar, arrastrar a los discípulos. Y ellos actúan ¿con qué? Actúan, mienten y son amonestados, y no son amonestados por su conciencia. O sea, ellos mienten deliberadamente, ¿sí? Son mentirosos y sus conciencias no los acusan. ¿Quién de nosotros miente y siente una acusación ahí en su mente diciendo lo que hiciste está mal? Sí, ¿cierto? Pero aquellos maestros realmente van a mentir y mentir y mentir y engañar y nunca van a sentir ninguna conciencia que les esté acusando. Hermanos, y como les decía ahorita al principio, estos espíritus engañadores tienen apariencia de piedad. O sea, ellos predican una enseñanza aparentemente piadosa, pero realmente son ministros de doctrinas de demonios. O sea, ellos se muestran a sí mismos religiosos, se muestran a sí mismos piadosos, pero están engañando a las personas. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 13 y 15 dice: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué, hermanos? Como ángel de luz. O sea, como una persona que viene en nombre de Dios a traer luz, a traer verdad. Así actúa Satanás. Así que no es extraño si también sus ministros, o sea, sus demonios, los que les ayudan, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, esto lo digo porque, hermanos, porque realmente en los tiempos postreros, cuando Pablo hacía referencia, estaba hablando de tiempos futuros. Esos tiempos futuros, o sea, básicamente nosotros ya estamos en esos tiempos futuros. Estamos en un tiempo donde estamos viendo muchas falsas religiones, donde estamos viendo muchas personas engañadas, donde estamos viendo falsos predicadores que abundan por todo lado en el internet, en las ciudades, engañando a las personas. Y ellos no... ¿Y cuál es el propósito de engañar a las personas? Básicamente cegar a los incrédulos para que no crean el evangelio. Para que no crean el evangelio. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ellos básicamente están cegando los ojos para que las personas no crean. ¿Saben, hermanos? Si Satanás está llevando a cabo esa obra, cegar los ojos de los incrédulos para que ellos no entiendan. O sea, básicamente él está ganando más personas. ¿Para qué? ¿Para dónde? Sí, hermanos. O sea, hablemos con franqueza. O sea, esa es la tarea de él. La tarea de él es cegar los ojos de las personas para que las personas no vean a Cristo y las personas se pierdan. Esa es la tarea. Está ahí. Está cegando los ojos de las personas. Está engañando a las personas. Está guiando a las personas por una supuesta piedad y las está llevando a una perdición. ¿Y cómo lo hacen, hermanos? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen muy sutilmente, muy sutilmente. Mira ahí en el versículo 3 dice: prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. A veces nosotros pensamos que esas doctrinas de demonios es enseñar a las personas cómo usar la tabla Ouija
o cómo usar esto, el libro oscuro, o cómo hacer pentagramas y cosas así. Pero realmente, ¿cómo está haciendo aquello? ¿Cuáles son esas doctrinas de demonios? Ahí en el versículo 3 que dice, prohibirán ¿qué? Casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Esas son. O sea, ¿qué dice Dios acerca del matrimonio? ¿Es bueno? ¿Sí? En Génesis capítulo 2, versículo 18 dijo, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Él vio al hombre solo y dijo, necesita una ayuda, le hizo una ayuda y más adelante pues dijo en el versículo 14, por tanto, versículo 13, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne y esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. O sea que Dios le creó ayuda idónea a Adán, los juntó y ellos estaban ahí felices. Dios aprobó el matrimonio desde Génesis, pero ¿qué están haciendo los falsos maestros? Desaprobando el matrimonio, desaprobando el matrimonio. ¿Y qué dijo Pablo en el Nuevo Testamento? Dijo, en cuanto a las cosas que escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Cómo así? Pablo está diciendo que no es bueno que el hombre se case con la mujer, no es bueno que toque a la mujer. Ahí en el versículo 2, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Si ven, aquí el apóstol Pablo no está desaprobando en ningún momento el matrimonio. Simplemente él está dando una recomendación. Él no está mandando a que no se casen, sino simplemente está diciendo una recomendación. Pero pareciera que no fuese así, ¿cierto? ¿Pero por qué? Mire, vamos a ver en el versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, ¿qué dice? Cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. O sea, aquí el apóstol Pablo no está desaprobando el matrimonio, él lo está aprobando, sino que él está diciendo, pues básicamente, cuando uno se casa, uno ya tiene otra responsabilidad que es cuidar a su esposa, ¿sí? Ocuparse de las cosas de ella, y pues eso en cierta manera trae aflicción de la carne, como dice Pablo ahí, ¿sí? Pero él en ningún momento está mandando a prohibir acerca del matrimonio. Entonces, ¿pero qué hacen los falsos maestros? Los falsos maestros, ¿qué hacen, hermanos? ¿Qué hizo el falso maestro ahí? ¿Qué hizo? Mandó a que, o prohibió a que no se casasen. Y también mandó a abstenerse de alimentos que Dios creó. Pues para no ahondar tanto en este tema, vamos a ir a Romanos capítulo 14, versículo 1 y 3. Dice así, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil, como come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Pues en el Antiguo Testamento había muchas leyes acerca de qué alimentos se podía comer y qué alimentos no se podían comer, ¿sí? En el Nuevo Testamento vemos que esa ley dietética ya quedó abolida, ¿sí? Y Pablo está diciendo, bueno, el que come, el que no come, no juzgue al que come, ¿sí? O sea, básicamente, si su merced no quiere comer, pues no coma esos alimentos como el cerdo, que era prohibido en el Antiguo Testamento, pero si lo quiere comer, no juzgue al que no va a comerlo, ¿sí? O sea, dio esa libertad de comer lo que Dios creó, porque es bueno. Entonces, para no abundar mucho en este tema, pregunta, ¿cómo operan los falsos maestros? ¿Cómo operan esos falsos maestros, hermanos? ¿Será que engañan
a puerta abierta o a cortina abierta, o lo hacen muy sutilmente. Ellos básicamente toman un vaso de agua limpia y añaden unas cuantas gotas de veneno. Y aparentemente el agua se ve limpia, pero trae ahí ese veneno, las personas lo toman y mueren, ¿sí? Son engañadas. Así es como operan los falsos maestros. Pero entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué tan exagerado? Pablo habla aquí de que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. Eso suena como muy exagerado para llamarlos doctrinas de demonios, ¿sí? O sea, el propósito de ellos era básicamente añadir obras a la salvación. Añadir obras a la salvación, ¿sí? Hermanos, y entendamos una cosa, el Evangelio es por gracia, por medio de la fe, y no es por obras, no es por las buenas obras que nosotros hagamos, sino es por la obra que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Pero ¿qué están haciendo los falsos maestros? Están poniendo leyes, están poniendo normas, están poniendo mandatos para que las personas empiecen a confiar en esas obras que están haciendo y apartarse de Cristo. Así es como operan, hermanos. Así es como operan. El Evangelio es la columna vertebral del cristianismo. Y si el Evangelio es atacado y pervertido, todo el cristianismo se pervertió. Podemos aprender buenos principios acerca del matrimonio, buenos principios acerca de la crianza de hijos, buenos principios de cómo vivir la vida, pero si realmente no estamos creyendo al Evangelio y no tenemos el Evangelio correcto, realmente vamos para una condenación, ¿sí? Hermanos, y actualmente, miremos a nuestro alrededor, muchas personas viven engañadas, muchísimas, cientos de personas, miles de personas están siendo engañadas, están siendo enseñadas por espíritus engañadores, por falsos maestros que les está llevando a una condenación. Y Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 21. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 21. Mateo capítulo 7 dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Básicamente aquí Jesucristo está diciendo, hay dos puertas, una puerta angosta y una puerta ancha, ¿cierto? ¿Y qué está diciendo Jesucristo? Entren por la puerta estrecha. Y nos da la razón, porque la puerta ancha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde, hermanos? A la perdición. Y ahí que dice adelante, y muchos son los que entran por ella. Y aquí no está hablando acerca de los ateos, de los que niegan la fe, de aquellas personas que están en contra del cristianismo, aunque sí van para una condenación. Están hablando de aquellas personas que asisten a la iglesia, que hacen obras religiosas y realmente nunca han creído el Evangelio. ¿Y cómo dice ahí? Que ancho es ¿qué? El camino. Y muchos son los que están caminando por ahí. Hay muchísimos, hermanos. Jesucristo lo está diciendo. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué dice después ahí en el versículo 15? Guardado de los falsos profetas, que vienen a vosotros como con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos
o higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No está ahí hablando de ateos, están hablando de personas religiosas que andaron en el camino ancho, que entraron por la puerta ancha, que dijeron creer, pero realmente nunca creyeron. Y fueron engañados por esos falsos maestros vestidos de ovejas. Hermanos, yo quiero con el mensaje de hoy ponerles en alerta. Hermanos, hay muchos falsos maestros en la televisión, en el internet, en las ciudades, que están engañando a las personas. Y las personas están caminando con ellos y su fin va a ser perdición, hermanos. ¿Qué debemos nosotros hacer como iglesia, hermanos? ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia? Justo Pablo antes de hablar estas cosas dio el propósito de la iglesia. ¿Cuál era el propósito de la iglesia? Proteger la verdad. Nosotros, hermanos, estamos aquí. Si hemos creído el evangelio, debemos proteger esa verdad. ¿Qué hacemos si una persona está predicando un evangelio diferente? ¿Qué hacemos si nuestros familiares están escuchando un evangelio diferente? ¿Qué hacemos? ¿Será que permitimos que ellos sigan ahí en el error? ¿O intentamos enseñarles, ser luz a ellos, predicarles las palabras, mostrarle por la Biblia que las cosas no son así como lo están pensando, sino como la palabra lo dice? Hermanos, esa es nuestra tarea. Aquí yo creo que posiblemente muchos de nosotros tenemos hermanos, familiares, amigos que están yendo por un camino incorrecto. ¿Y nos vamos a quedar nosotros callados? ¿Nos vamos a dejar que ellos sigan ahí como ovejas sin pastor, como ovejas que están siendo engañadas por lobos rapaces? Nuestra tarea, hermanos, es proteger la verdad. Hermanos, también examinemos todo a la luz de la palabra. Examinen lo que yo estoy diciendo acá. Examinen lo que escuchan en la internet. Examinen lo que escuchan en otras emisoras, en absolutamente todo lado. Escuchen, examinen, hermanos. No tomemos el vaso que nos ofrecen con agua y lo pasemos de una vez. Examinemos. Dice ahí en 1 Juan capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo, examinen, probad a todo espíritu. ¿Cómo vamos a hacerlo, hermanos? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a saber si esa persona que viene a hablarnos en nombre de Dios nos está hablando realmente en nombre de Dios? A través de su palabra. Nosotros, hermanos, tenemos que la palabra profética más segura, en la cual si estamos atentos a esa palabra como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esta palabra, la palabra de Dios, es esa antorcha que nosotros usamos para ir caminando en ese lugar
oscuro, para no tropezar, para no caer. Entonces, ¿cómo vamos a examinar si una persona nos está hablando en nombre de Dios? A través de la palabra. Vamos a filtrar todo lo que está diciendo esa persona a través de la palabra. Así sea el hombre más piadoso, que se muestre como si fuese un ángel de luz, examinemos lo que está diciendo. Examinémoslo, porque muchos están caminando por ese ancho camino. Yo no sé, hermanos, es fuerte, es triste, pero yo no quiero que ninguno de los que están acá en esta mañana, que han escuchado el Evangelio, que están escuchando la palabra de Dios, sean engañados. Sean engañados. Quizás no sé cómo es sus tiempos afuera de estas cuatro paredes. No sé si están invirtiendo tiempo para estudiar la palabra de Dios, pero yo les animo, hermanos. Les animo a que tomemos este libro, abrámoslo, leámoslo. Porque realmente, ¿qué está en juego, hermanos? Si nosotros llegamos, dejamos esto a un lado, lo dejamos ahí y esperamos que otra persona venga y nos hable. ¿Qué está en juego? Nuestra salvación, nuestra eternidad, hermanos. Entonces, probemos esos espíritus, hermanos. Probemos todo lo que nos dicen. Tampoco vamos a tomar una piedra y tirársela a una persona porque dice que tenemos que usar siempre saco y corbata en la iglesia, ¿sí? O sea, tenemos que tener discernimiento en qué doctrinas son fundamentales y en qué doctrinas pueden haber diferencias, ¿sí? Hermanos, ya para terminar vamos a estar viendo ya los últimos del 3 al 5. Dice así, se me perdió, aquí está. Del 4, perdón. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hermanos, aquí el apóstol Pablo está hablando de los alimentos específicamente. Los alimentos Dios los creó, Dios ha creado los animales, creó las plantas y lo hizo ¿qué? Todo bueno. Y lo hizo para que nosotros participásemos de ellos. Por medio de la acción de gracias santificamos los alimentos. Entonces, cada vez que tomemos algo, comamos algo, demos gracias a Dios por esos alimentos que Él nos está proveyendo. Bueno, ya para concluir, hermanos, se me perdieron las hojas, aquí está. Para concluir, hermanos, escuchemos lo que el Espíritu Santo nos dice a través de su palabra. Él nos guiará a toda verdad. Escuchemos su palabra, oigamos su palabra, leamos su palabra, pongamos por obra su palabra. Él nos guiará, el Espíritu Santo nos guiará a través de su palabra. Como otra conclusión, hermanos, tengamos presentes, hermanos, que muchos falsos maestros están engañando a personas, pero nosotros podemos hacer algo, hermanos. Nosotros podemos predicarles la palabra fielmente. Ahí en Judas capítulo, último versículo, Judas capítulo 1, versículo 21 al 23, dice: conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Versículo 22. Algunos que dudan, convencedlos. Hermanos, aquellas personas que están a nuestro alrededor y están dudando, convencémosles por medio de la palabra. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tenemos esa tarea, hermanos. O sea, no nos quedemos callados, busquemos a esas personas que están siendo engañadas y arrebatémoslas del fuego. Y cuidémonos nosotros, examinemos todo lo que escuchamos, todo lo que
leemos, todo lo que vemos, porque hay engañadores, hermanos. Vamos a orar ya para que el Señor sea convenciéndonos de esta palabra, convenciéndonos y poniéndola por obra. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es esa antorcha que nos guía en medio de la oscuridad, porque es esa palabra profética más segura que a la cual nosotros podemos acudir. Ayúdanos a entender que en este momento hay millones de personas que están siendo engañadas, que están siendo conducidas por el error, por medio de falsos maestros, que les está llevando a una condenación. Nosotros hemos conocido tu verdad. Ayúdanos a tener de nuevo para proteger tu verdad, para arrebatar a aquellos que están siendo engañados, Señor. Seamos como esos pastores que ven a una oveja en peligro por medio de un lobo rapaz que se la quiere llevar, que nosotros estemos ahí para defenderla, Señor. A nuestros amigos, a nuestros familiares, aquellas personas que tenemos contacto, Señor, que podamos advertirles si están caminando en el error, Señor. Que te confesemos a ti como nuestro único y Señor Salvador. Que seas tú guiándonos, seas tú conservándonos, conservando nuestra fe hasta el día en que tú vengas, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, hermanos.